Ok, era eso nomás. Ok, entonces vamos a volver a comenzar para que quede la clase grabada. Lamentablemente se me pasa, muchas veces se me pasa. Entonces, vamos a ver rápidamente un repaso para que quede grabado. eh, Entonces vamos a hablar de la compartimentación celular, vamos a ver que en algunas células la función fisiológica se cumple en compartimentos especiales, llamamos organelos. En las células procariotas no se compartimentan, sino que todo ocurre dentro del citoplasma de una manera dispersa. Entonces, en esta imagen vemos las células bacterianas donde el citoplasma está eh, eh, integrado por sales, minerales, proteínas, lípidos y carbohidratos, y ahí ocurren todos los procesos fisiológicos, pero de una manera dispersa. Vemos en la parte externa una membrana, una pared celular separada por un periplasma, y luego más en la parte más interna la membrana celular de doble capa lipídica que vamos a estudiarla en unos minutos. El protoplasma o el citoplasma está, como ya dijimos, está compuesto por agua, sales minerales, proteínas, lípidos y carbohidratos, y en él están suspendidos una serie de estructuras como el nucleoide. Oide significa falso, o sea, es un falso núcleo, porque no tiene núcleo realmente, lo que tiene es un cromosoma circular. Luego tiene estructuras con ADN. El ADN bacteriano está en dos fases, dos tipos de estructuras, el cromosoma principal y el plásmido. Los plásmidos son eh, segmentos de ADN circular también que tienen algunos genes. No todas las células tienen plásmidos, y los plásmidos se usan para transportar ADN entre una célula y otra. Los cilios son las estructuras que ven que permiten movilidad a la célula. No todas las células tienen cilios, por ejemplo, los cocos no tienen. Las células son de tres tipos, son las procariotas. O son bacilos, como el que estamos viendo, o son cocos, que son redonditos, o son espiroquetas, que son en forma de espiral. La espiroqueta pallidum es una de las más famosas porque es una de las bacterias patógenas que de transmisión sexual, eh, y que transmite la sífilis. Eh, entonces, vemos también el flagelo, el cilio y el flagelo tienen la misma estructura, vamos a ver que tiene 9 hilos proteínicos que se contraen, solo que los hilos son cortos y el flagelo es largo, pero los dos tienen 9 hilos de proteínas contráctiles y dos centrales, ¿no? Luego vemos los ribosomas, esas pelotitas oscuras en las cuales su función es servir para, de mesa de trabajo para la síntesis de proteínas, donde el ARN mensajero se va a localizar y el ARN de transferencia va a permitir que lleguen los aminoácidos y se va formando la proteína. Eso lo vamos a ver en la semana que viene en detalle. Luego tienen las células, las bacterias que tienen capacidad fotosintética. Vemos un compartimento fotosintético donde va a ocurrir la fotosíntesis utilizando luz para formación de glucosa. Y eso es todo. A la izquierda van a ver una imagen parecida a otro dibujo, pero con la misma información. Eh, entonces, esto es la célula procariota. Entre las arqueas y las bacterias no hay mucha diferencia en su estructura, salvo en la membrana celular, que lo vamos a estudiar en detalle en unos minutos. Vamos a ver los cambios sustanciales que hay en la membrana celular que separa las arqueas de las bacterias y de las células eucariotas. Vamos ahora con la célula animal. Vemos que tiene una estructura, una membrana celular que la recubre completamente. ¿Sí? Clase, Paxi, a las 4 que ya. ¿Aló? ¿Aló? Paxi, te llamo a las 4 que salgo de clase. Sí, voy a tener que... Ok,
Ok, entonces la membrana celular, doble capa lipídica, igual a la que tienen las bacterias, pero distinta a la que tienen las arqueas. Ya lo vamos a ver. Ella cubre completamente la célula, pero se abre en ciertos momentos, como estamos viendo que esas vacuolas están liberando sustancias por exocitosis. Esas sustancias son producidas internas a la célula y son expulsadas hacia el exterior. En el caso de una célula estomacal nuestra, cuando hacemos la digestión y llega, nos comemos un pescado, entonces llega el pescado, lo masticamos, llega el bolo alimenticio, llega el estómago y las células del estómago perciben que llegó comida y empiezan a actuar. Entonces empiezan a liberar enzimas que se liberan de esa manera, como estamos viendo aquí. Por una parte van a liberar ácido clorhídrico porque requerimos un pH bajo y por otra liberan enzimas inactivas que se activan en el momento que salen de la célula y el pH ácido las convierte en enzimas, enzimas activas que empiezan a digerir la carne del pescado y la transforman en aminoácidos, que son lo que podemos asimilar a nivel del intestino delgado. ¿Quién produce esas enzimas? Pues las produce el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es esa estructura morada que tiene forma de pliegue, que tiene unas pelotitas que son los ribosomas. Es decir, esos ribosomas van a ser, esas proteínas van a ser producidas en el retículo endoplasmático rugoso, se trasladan hacia el aparato de Golgi, que vemos aquí con el color marrón, y allí son transformadas y empaquetadas en vacuolas. Estas vacuolas van a moverse hacia la periferia, hacia el borde, se abren al exterior y liberan el contenido. En el caso de los lisosomas, tenemos que están llenas de enzimas digestivas, pero una, por ejemplo, la bacteria, la célula que produce el ácido clorhídrico tiene vacuolas llenas de ácido, no es proteína, ¿no? Es decir, las vacuolas pueden tener agua, pueden tener azúcares como el almidón o pueden tener proteínas de algún tipo, ¿no? Eh, Vemos el núcleo es esa esfera grande azulosa, el nucleolo en el medio, que tiene ácido ribonucleico y proteínas, y luego tenemos ese montón de hilitos que son el ADN que está contenido en el núcleo. Vemos unos poros, esos poros rodeados de unas estructuras rojas que son proteínas. Esas proteínas son contráctiles, ellas se expanden y se contraen y permiten la entrada y salida de sustancias del núcleo hacia afuera y la entrada de sustancias hacia el núcleo. Porque para que esos genes se activen, tiene que entrar desde el citoplasma una sustancia que active el gen. Ese gen activado va a producir moléculas de ARN que se van a traducir en una proteína, pero esas proteínas se forman afuera. Es decir, que ese ARN tiene que salir por los poros, localizarse en los ribosomas y producir la proteína cuyo objeto es el gen respectivo. Eh, ok, ya vimos el aparato de Golgi, vimos el retículo plasmático rugoso. Vamos a ver el retículo plasmático liso, abajo a la izquierda. Vemos que no tiene ribosomas. Todo lo que es la membrana celular, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, la membrana nuclear, todo es la misma membrana con doble capa lipídica. Todo absolutamente, solo que dependiendo del sitio donde está, pues cumple unas funciones determinadas, ¿no? En el caso del retículo endoplasmático liso, ahí se producen lípidos y también se produce la respuesta de protección a toxinas. Cuando la célula está recibiendo un veneno, la reacción para degradar ese veneno va a ocurrir en el retículo endoplasmático liso. Otra cosa que vemos son las mitocondrias. Las mitocondrias son las estructuras de doble capa con unas cisternas internas, una crestas internas, donde va a ocurrir un conjunto de procesos metabólicos donde los productos orgánicos se van a degradar a CO2 y agua. En la mitocondria tenemos una gran producción de ATP, que es la molécula mediante la cual la célula produce energía que va a ser usada en todos los procesos metabólicos que requieran energía. No todos los procesos requieren energía, los que la requieren. Finalmente, bueno, vemos unas cuerditas que son el citoesqueleto. Estos microfilamentos son proteicos y mantienen las estructuras en su sitio.
porque si no, las células están ordenadas en cierto espacio, ¿no? Finalmente vemos los centríolos, vemos cómo los centríolos tienen 9 haces eh, proteínicos alargados, igual que vemos en el flagelo o los cilios. Entonces, todos son de la misma naturaleza, solo que el centríolo tiene por función producir el uso acromático que va a permitir que los cromosomas, en el momento de la división, se alineen en el centro de la célula y luego se separen hacia los bordes de la célula antes de que la célula se divida en dos. Entonces, ellos van a mover los cromosomas a través de esas proteínas contráctiles. Entonces, tenemos, ya vimos las vesículas, las vacuolas. eh, yo creo que eso es todo lo que nos corresponde en la célula animal. Vamos a ver ahora la célula vegetal. La célula vegetal tenemos las mismas estructuras que la célula animal, pero aparecen tres nuevas. La primera que aparece nueva es la membrana, la pared celular. Vemos que tiene, rodea la célula y tiene unos huecos que se llaman plasmodesmos. Esos huecos van a permitir que entre agua, entre minerales eh, y salgan productos elaborados por la célula, como los azúcares o proteínas o grasas, ¿no? También vemos la membrana, la pared celular, en este caso es parecida a la pared celular de las bacterias. En el caso de la célula vegetal tenemos una gran vacuola, que la vemos ahí, la vacuola central, donde se va a acumular agua y algunas sustancias que le interesan a la célula. En particular, la vamos a ver que es muy importante en los cactus. ¿Dónde viven los cactus, Melanie? Melanie, abre el micrófono. Bueno, Melanie no nos Sí, quiere ayudar. profesor. Ashley, bueno, alguien que me diga, ¿dónde viven los cactus? Elian, ¿se te ocurre? En el desierto. En la zona desértica, claro. Entonces, en los desiertos hay poca agua, por lo tanto, el cactus no se puede comportar como una planta normal. Las plantas normales, como las que tenemos aquí en Puerto Viejo, durante el día abren los estomas en la célula, en la parte inferior de las hojas, y por el estoma entra CO2, pero también sale agua. De hecho, por cada molécula de CO2 que entra, salen 5 de agua. Entonces, la célula, al exponer los estomas, está expuesta a perder mucha agua. Entonces, los cactus que viven en zonas donde hay muy poca agua no se pueden dar ese lujo. Entonces, ¿qué hace el cactus? Él abre las tomas de noche, cuando hay baja temperatura y no hay sol que lo caliente. Entonces, bajo esas condiciones, él abre los estomas, entra por los estomas el CO2 y se acumula en esa gran vacuola, la vacuola central. El ácido pirúvico se convierte en ácido málico y esa vacuola se va llenando de ácido málico. Cuando sale el sol, el cactus cierra los estomas, el ácido málico se convierte en ácido pirúvico de vuelta y el CO2 queda liberado, pero ahora está dentro de la célula. Entonces ya no hace falta que el cactus tenga abiertos los estomas para conseguir CO2 y fotosintetizar. Y de esa manera el cactus ahora produce la glucosa que le hace falta para sobrevivir usando la luz del sol. Entonces vemos que la vacuola central ocupa un papel fundamental en las células vegetales fotosintetizadoras. No todas las células vegetales van a tener la vacuola central. Otra estructura que vamos a ver nueva es el cloroplasto. Lo vemos allí, eh, a ver, cloroplasto, lo vemos arriba, eh, al lado de una mitocondria. El cloroplasto es una estructura alargada y tiene unas estructuras que llaman, eh, eh, disculpe, se me olvida el momento crítico, se me olvidan los nombres de las, pero bueno, ya me acordaré. Entonces, vemos unas estructuras que se parecen monedas, unas apiladas encima de la otra, donde va a ocurrir la fotosíntesis. Entonces, entre la
dentro de esas monedas y dentro de esas monedas hay un ambiente particular, fuera de las monedas hay otro ambiente particular y entre los dos ocurren procesos distintos. En el proceso fotovoltaico que lo vamos a ver la semana que viene en detalle. Eh, y se, Bien, entonces estas son las tres estructuras. Las vacuolas en este caso vemos como un plastidio. Plastidio y vacuola es lo mismo, ¿no? Vemos que está llena de almidón y también vemos los ribosomas, así sueltos, los ribosomas libres, como los ribosomas asociados al retículo plasmático rugoso. Bueno, eso es todas las células que vamos, todas las estructuras celulares que vamos, los organelos celulares que tenemos que estudiar en detalle y en eso consiste el deber. Vamos a ver un poco en detalle la membrana celular. Vemos que es una doble capa lipídica eh, que tiene un conjunto de proteínas embebidas en su CN internamente y de distinta naturaleza. Cada proteína tiene una función específica y son extremadamente importantes. Vemos que además de la doble capa lipídica hay unas moléculas con unas formas raras de dos componentes que se llaman el colesterol. El colesterol, ¿por qué? ¿Qué han oído ustedes hablar del colesterol? José, ¿las has oído hablar de él? ¿Por qué decimos que hay un colesterol bueno y uno malo? José contesta. Bueno, José no quiere hablar. Alba, ¿te puedes ayudar? ¿Qué has oído hablar tú del colesterol? Este, buenas tardes. Yo creo que el colesterol bueno o malo es, por ejemplo, si hablamos del colesterol malo, son los aceites vegetales y si hablamos de los colesteroles buenos, serían los aceites como un ejemplo, el aceite de aguacate. Ajá. ¿Qué otro es bueno? ¿Qué otro aceite es bueno? ¿Mande? Además del aceite de El, aguacate, ¿qué otro aceite conoces tú que sea bueno? el de oliva. El de oliva, exactamente. ¿Y de los malos? Por ejemplo, el aceite de girasol. No, el de girasol es bueno. em, Otro que sea malo. ¿No te acuerdas? El de palma, el aceite de coco. Eh, ah, la, sí, la bondad o ventaja de esos aceites es la cantidad de ácidos grasos saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen su molécula de cadena carbonada toda llena de hidrógenos, con enlaces simples. Los ácidos grasos insaturados son los que tienen uno o más enlaces dobles. Los enlaces dobles hacen que el ácido graso sea más fácil de digerir. Por lo tanto, en los ácidos grasos, como el aceite de coco, que tiene grasas saturadas, es más difícil de digerir y tiende a acumularse en nuestro cuerpo. El colesterol está asociado con ciertos productos, no tanto con los aceites, sino con ciertos productos, aunque el colesterol es una grasa, ¿no? Solo que el colesterol tiene funciones muy importantes. Por una parte, le da origen a hormonas fundamentales, como el estrógeno en el caso de las damas y la testosterona en el caso de los caballeros. Estas hormonas pues influyen en el comportamiento sexual de los individuos. Vemos también que el colesterol está alojado en la membrana plasmática en mayor o menor cantidad. Cuanto mayor colesterol tiene la membrana, ella es más suave. A temperatura se ve afectada porque se hace muy suave y cuando la temperatura sube mucho, la célula tiende a eliminar el colesterol de la membrana para que no esté tan suave y las grasas no se vayan a perturbar, a perder estructura. Ustedes han visto que cuando toman aceite, fríen un pescado y el aceite que sobra lo guardamos. Pero si ese aceite que sobra lo meto en la nevera,
¿Qué le va a pasar, Alba? Se hace una grasa saturada, ¿no? No, 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 la naturaleza química no se va a alterar. Si es saturado o insaturado, eso no se va a alterar. Pero la liquidez se va a alterar cuando yo enfrío el aceite Sí, si se guarda en el refri se vuelve más, como una pasta. se solidifica. Se solidifica, claro. Entonces, lo que hace el cuerpo cuando la temperatura baja, en las células que están expuestas, lo vamos a ver la semana que viene, con los venados, las llamas que viven en la zona fría de Ecuador. Cuando cae nieve, la llama o el venado tiene las patas dentro de la nieve. Bajo esas condiciones, las patitas de esos animales se enfrían mucho y lo que hace la célula de esas patitas, de la piel de las células de las patitas, es que aumentan el colesterol dentro de las membranas celulares. De esa manera, aunque sea baja la temperatura, la célula sigue operando como si fuera temperatura normal. Mientras que las células del cuerpo de la llama, o de la vicuña, o del guanaco, no se va a alterar porque la temperatura de esos animales es constante. El problema es en las patas y en las orejas que se enfrían mucho. Entonces, en ahí los mecanismos de protección celular aumentan en la cantidad de colesterol que tenga la membrana. Y cuando ya no cae nieve, aumenta la temperatura, entonces las células de las patitas de esos animales pierden colesterol y se tornan más, más rígidas a temperatura ambiente. Bien, las rayitas que vemos debajo de la membrana son citoesqueletos, son fibras proteicas que soportan las estructuras, los organelos en su sitio. Y arriba vemos también unas proteínas que sobresalen de las proteínas de unión y permiten que las células de un tejido estén asociadas unas con otras. Bien, los detalles de estas estructuras los vamos a ver la semana que viene. Entonces, aquí vemos entonces la doble capa lipídica y vean esta foto. Esta foto, abajo a la derecha, ahí vemos un bacteriófago penetrando la doble capa lipídica de una bacteria y vemos la separación entre la doble capa lipídica como lo vemos transparente, ¿verdad? Esta foto se ve al microscopio electrónico de transmisión, al microscopio óptico no hay manera. No hay manera de ver esas dos capas porque están demasiado juntas, pero aquí las podemos ver en esta fotografía. Bien, ahora voy a explicar la diferencia entre una arquea y una bacteria eh, y una la célula eucariota. Nosotros, vean el número 5, nuestras células tienen los ácidos grasos de esa manera. Tiene una cadena carbonada. Esa cadena carbonada puede ser lisa, si son ácidos grasos saturados, o inclinada, partida en algún momento, no es separada, sino desviada, cuando hay un doble enlace. Ese doble enlace es lo que hace que el ácido graso sea insaturado. Luego está, como es un ácido orgánico termina en un COOH, solo que como aquí está formado el lípido, tengo la cadena carbonada unida a un ácido graso y unida al glicerol. El glicerol es lo rojo, que es un triol, es un alcohol, pero tiene tres OH. Un OH se perdió en el primer carbono y el oxígeno, el hidrógeno del ácido se perdió también y formó agua. Entonces tengo un enlace éster entre el ácido graso y el glicerol. Y luego tengo dos ácidos grasos unidos al glicerol y el tercer carbono está unido a un fosfato. Entonces, esos son los fosfolípidos de las membranas de nuestras células. Todas las células de nuestro cuerpo tienen esas características. Arriba vemos la célula de una arquea. Los ácidos grasos en las arqueas tienen esa característica. El enlace no es éster, sino el enlace éter, COC. Mientras que el enlace en las bacterias y en las células eucariotas es COOC, o sea, enlace éster, enlace en las células arqueas que ven arriba, es un enlace éter. Eh,
Está unido luego a un átomo un átomo de glicerol y el glicerol unido a un átomo de fosfato. Luego, la otra diferencia radica en la cadena carbonada, que ahora es una cadena de isoprenoide. El isopreno es un compuesto derivado de las plantas en el cual podemos hacer caucho. Las llantas de los carros están hechas de isopreno, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la estructura del ácido graso en las arqueas es mucho más compleja y eso le da mayor estabilidad que el ácido graso de las bacterias y de las células eucariotas. Abajo vemos la doble capa lipídica de la bacteria en el 9 y a la derecha la doble capa lipídica de las arqueas. Vemos que en el caso de las bacterias, la doble capa lipídica no está unida, está separada por un espacio, que ya lo vimos en la fotografía, y a la derecha no hay espacio. Simplemente está todo unido, por lo tanto, esto le da mayor rigidez estructural a las arqueas. Y eso es una de las razones para explicar cómo las arqueas pueden sobrevivir en ambientes extremos. El fondo del mar a altísimas presiones, altísimas temperaturas o inclusive en las aguas termales. José, tú has estado en las aguas termales de Baños. José, como tiene problemas de micrófono, porque me lo abre, pero no le oímos. Alba o Juliet, ¿ustedes han estado en las aguas de Baños? No, licenciado. Nunca. ¿Alguien de ustedes ha estado en las aguas termales de Baños? Elian, Ashley. No, ingeniero, no, nunca he estado. Ya. Bueno, las aguas termales es agua de lluvia que se infiltra, pero como el magma terrestre está muy cerca de la superficie, el suelo es muy caliente, esa agua se evapora, regresa a la superficie en forma líquida a gran presión. Esa agua pues disuelve, por la alta temperatura, disuelve sales minerales en el suelo y es un agua pues muy rica en sales minerales y por eso dicen que puede ayudar a mejorar la piel o a curar enfermedades. Pero en esas condiciones de alta temperatura viven las arqueas. Si una arquea puede vivir a 80 grados centígrados, significa que a esa temperatura las enzimas de la arquea soportan esas condiciones tan extremas y bien pudiéramos usarla con fines industriales. Por eso el biotecnólogo está interesado en estudiar arqueas por la naturaleza que tiene de poder producir sustancias o enzimas que puedan operar en condiciones industriales, que no son las 30 grados, como tenemos, 37 grados como tenemos nosotros en nuestro cuerpo, sino 60, 70, 80 grados. Bien. Eh, entonces, la membrana celular cumple una función fundamental y es separar el interior del citoplasma del exterior. Entonces, protege a la célula del medio exterior, ancla el citoesqueleto, sobre todo en células de distintos tejidos, es semipermeable, de tal manera que algunas sustancias pasan y otras no. Hay un proceso de ósmosis por la difusión pasiva de solutos. Por ejemplo, el oxígeno difunde directamente, el CO2 también, el agua difunde también a través de la membrana celular. Otros productos no requieren que haya gasto de energía para trasladar las sustancias de un lado a otro de la membrana. Bien, y tiene pues otras funciones de acuerdo con el tipo de células, ¿no? La zona nerviosa, por ejemplo, está hecha para conectarse y liberar neurotransmisores y estimular las células en una serie de redes que se establecen en el cuerpo, que son nuestros nervios. Bien, ¿en qué consiste el deber que debe entregar el domingo que viene? Eh, bien, entonces vamos a hacer, trata sobre organelos celulares, todos los organelos celulares. Entonces, describir brevemente en cada casilla las características solicitadas de cada organelo. El ejercicio debe entregarse antes del domingo 4 de noviembre a las 12 de la noche, enviándolo al correo josealio.utmudc. Este ejercicio contabiliza 10 puntos para el trabajo autónomo. Entonces, ¿cuáles son los organelos? La membrana, la pared, citoplasma, núcleo, etcétera, ¿no? ¿Por qué dice este tipo de célula donde se encuentra?
porque la membrana la vamos a encontrar en todas las células. La pared celular no. La pared celular va a estar en las bacterias, en las arqueas y en las células vegetales. En las células animales no hay pared celular. Citoplasma en todas. Núcleo en todas. No, núcleo no. Núcleo en las procariotas no tienen núcleo. Las eucariotas solamente las que tienen núcleo. Nucleolo solamente en las eucariotas. Mitocondria solamente en las eucariotas. Cloroplasto solamente en las eucariotas. Retículo plasmático liso solamente en las eucariotas. Entonces, además vamos a, por ejemplo, estamos hablando de la pared, ¿no? Entonces, la pared decimos, es una estructura que está rodeando a la célula, le da rigidez y está formada por una célula de partículas de polímeros, usualmente polisacáridos como celulosa, hemicelulosa, que le da rigidez a la célula. ¿Y dónde se encuentra? En la pared celular se encuentra en las células vegetales, en las arqueas y en las bacterias. En la célula animal no hay pared celular. Eso es un ejemplo, ¿no? Función. Bueno, la función, esto lo van a ver en los libros, la función de la pared celular es dar protección a la célula, pero la pared celular tiene huecos por los cuales circulan sustancias. Entonces, su función es permitir el flujo de solutos entre la célula y el medio exterior y a su vez procurar darle rigidez a la célula para que no reviente. Cuando yo agrego un antibiótico, los antibióticos impiden que las enzimas que me permiten operar para preparar una pared celular no actúen. Entonces, la bacteria, eh, al no tener una pared celular que la sostenga, revienta con facilidad y se muere. La imagen o dibujo, pues eso lo toman de los libros. Yo les voy a pasar esta tarea en forma, con su eh, instrucciones y la bibliografía que no está aquí. Aquí solamente les demuestro la esencia de la- del deber. Bien, con esto terminamos esta parte de la clase. Vamos ahora a mencionar eh, que cuando hagan el deber van a estar consultando una serie de libros y referencias en Internet que algunas se las voy a dar yo, otras ustedes la buscan por su cuenta. Entonces, pero ya tengo tres mensajes. Ah, ya. José dice que tiene problemas con el micrófono. Ok. Voy a aprovechar a volver a pasar la lista. Entonces, solamente menciono los que me faltaban en la parte anterior. Jennifer Cedeño, eh, Alba Macías, ¿está presente, Albita? Sí, Eh, presente. está presente, ok. Said Andrés Moreira, Elian Stalin Murillo, Presente, ingeniero. ok. Y Juliet Pinargotti está, bueno, le hice preguntas. Y Anthony Jesús Abando, no, Anthony, yo creo que pasó. Sí, 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 Anthony no va a estar con nosotros porque él va a recibir clase en las mañanas. Otro estudiante me pidió que lo pasara a la tarde, a la mañana, perdón.
Ya todos tienen en el chat la, las normas APA. Vamos ahora a compartirlas porque yo necesito que cuando ustedes hagan el deber, citen los libros y el material que han usado de Internet. Entonces vamos a practicar ahorita cómo se hacen esas citas para asegurarme que de ahora en adelante, hasta el final, hasta que se gradúen y sigan luego su carrera profesional, ya sepan usar las normas APA y citen correctamente los trabajos. Hay que hacerla virtual y también a mano, o solo virtual. La tarea es digital. Algunos de ustedes, si no tienen computador, la hacen a mano y le toman una foto y me la mandan. Porque como todavía no están yendo a la universidad, eh, hacemos así. Lo que no tenga computador, la hace a mano. Eh, los dibujos, bueno, ahí van a tener problemas, ¿no? Porque si no tienen un computador, ¿cómo copian los dibujos para ponérselos, ¿no? Pero bueno, el que tenga problemas me escribe y resolvemos. Ustedes tienen que avanzar y graduarse. Entonces, bueno, voy a compartir las normas APA. ¿Ya? Dime, Johanna, si se ve. Sí, ingeniero. Ok. Bien. Entonces, las normas APA es un manual para citar, para organizar trabajos, ¿no? Esto lo hizo la Asociación Norteamericana de Psicología hace muchos años y cada tantos años las actualiza. La cuestión es que la Universidad Técnica de Manabí decidió usar las normas APA para usarlo como formato para los trabajos que aquí se presentan. Muchas revistas en el mundo, revistas científicas, también las usan y eh, bueno, como es norma de la universidad, pues vamos a aprender a usarla, ¿no? Entonces, la norma ABA tiene una serie de elementos para organizar el trabajo y ustedes pues se van, yo quiero que, no son muy largas, son pocas páginas, ¿no? Pero yo quisiera que se las leyeran completas, porque esto les va a servir para el resto de sus trabajos en todas las materias que vayan a tener, ¿no? Entonces, vemos aquí, eh, a ver si me permite. Ok, entonces vemos que habla de formato del documento. Entonces me dice que el papel es un A4, tiene 21,5 por 28 centímetros. Las letras, el tipo de letras que se suelen usar, están definidas, que hay 2, 4, 6 tipos de letras. La mayor parte del tiempo la gente usa Times New Roman o Arial. Esas son o Calibri, son las tres tipos de letras más comunes. Y el tamaño usualmente entre 12 y 10 puntos. 10 es muy pequeño, ¿no? Usualmente entre 11 y 12 puntos es como vamos a escribir la mayoría de los trabajos. El espaciado, aquí dice interlineado 2, eso es mucho. Ahí se pierde demasiado espacio, yo no estoy de acuerdo. Yo uso 1,5. Si no le ponemos interlineado, las líneas van a quedar muy pegadas una con otra, eh, pero interlineado 1,5 es perfecto, ¿no? Alineación, eso significa cómo debe quedar el texto. La norma APA dice que a la izquierda, sin justificar. Sin justificar es una traducción muy mala del inglés. To justify es encuadrar el texto, ¿no? Entonces, a mí me gustan los textos encuadrados, así que que luce cuadradito. Pero eso significa que algunas palabras van a estar más separadas que otras y según la norma APA, pues todo se va a justificar, se va a alinear a la izquierda, ¿no? La sangría es un espacio que se deja
al comienzo de cada párrafo y en este caso la sangría es 1,27 centímetros. Hay revistas que no permiten sangría, otras que sí lo exigen. Esto va a depender cuando ustedes vayan a publicar, que todavía está un poco lejos, porque tienen que van a hacer sus tesis dentro de 5 años, pero ya deben irse entrenando en cómo preparar los trabajos para publicaciones, ¿no? Entonces, el número de página dice extremo superior derecho en números arábigos, es decir, el número de página va colocada arriba a la derecha. Los márgenes. Fíjense que los márgenes están, dice 1 pulgada o 2,54 centímetros en todos los lados. Antes, cuando los trabajos se imprimían, en el margen izquierdo se daba 3 centímetros, 3,5, para que diera chance a engrapar las páginas y se vieran un trabajo homogéneo. Pero hoy en día ya casi no se imprime. Hoy en día se entregan los trabajos de forma digital y por eso ya no hace falta colocarle ninguna grapa, así que la norma APA decidió homogeneizar todos los márgenes, ¿no? Bien, ¿en qué orden van los trabajos? En la página de presentación, que ya vamos a ver su contenido, resumen, algunas veces van a tener que preparar resumen. En este momento los deberes no requieren resumen. Después del resumen va a haber una introducción, algunas veces, no siempre, y la cosa es que después de la página de presentación, ve el contenido del trabajo. En el caso del deber número 1, vamos a tener una página de presentación y una tabla donde va a estar contenido el material que les estoy pidiendo, las características de los organelos celulares. Luego vienen las referencias donde van a indicar los libros y los materiales que usar. Libros, trabajos, revistas, eh, películas. Vamos a ver que la norma APA tiene la ventaja de que les explica cómo citar muchos materiales. Novelas, películas, canciones. La norma APA tiene esa instrucción de cómo citar esas cosas, ¿no? Cuando haga falta. Luego, la norma APA tiene instrucciones de cómo preparar las tablas, las figuras, los anexos, etc. Vamos a hablar ahora de la carátula. Miren esta carátula. Dice Educación Inclusiva en Colombia. Ese es el título. Entonces vemos que lo destacado en la carátula, aunque hay muchas cosas en esa carátula, lo más destacado es el título. Eso ustedes lo van a hacer. Entonces, arriba vamos a poner el número de página. La primera página no lleva número, así que ese uno nunca va a existir, porque la primera página de un trabajo nunca se numera. Se numera a partir de la siguiente página, de la 2. El título del trabajo, el autor o los autores, como los trabajos de ustedes van a ser en grupo, pues van a poner a lo mejor Valentina Alcíbar, Jorge Cedeño y Johanna Paneso. Estos son los tres trabajos, los tres estudiantes que van a formar los autores. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y luego vamos a poner el profesor, ahí no va a departamento de educación, ahí no va. Eso va arriba. Luego vamos a poner profesor, o sea, Leo, y la fecha del día que entrega. Si es el día 4, pues será el 4 de abril del año 2025. Arriba de todo, ¿qué va? Bueno, va el logo de la universidad, el título Universidad Técnica de Manaví, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, carrera de Ingeniería de Alimentos y asignatura Biología. Son esas cosas que son generales, van arriba, en letras que no necesariamente son muy grandes. Las letras pueden ser más pequeñas. Pero lo importante que quiero destacar es que el título del trabajo es lo más importante y va en el centro del trabajo, y debajo van los autores. Esos son los determinantes. Ok. Estas cosas no vienen al caso todavía porque ustedes están un poco lejos de preparar sus proyectos de tesis. El proyecto de tesis sí va ahí, va el resumen, van las palabras clave, pero eso todavía estamos lejos. Así que vamos a dedicarnos a otra cosa. Eh, lo, eh, Vamos a ver esto, nivel de los títulos. Johanna, ¿tú trabajas en Word? ¿Trabajas cómodamente en Word? Sí,
¿Eso fue un sí o un no? Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo, Johanna? ¿Cómo? ¿Meses, años? ¿Ah? ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en Word? ¿De colegio? Desde el colegio. Ok. Eh, lo que quiero destacar es que Word es un sistema, una plataforma muy poderosa para trabajar textos. Hoy en día es la plataforma más usada para escribir textos, ya sea cartas o libros enteros, ¿no? Pero Word tiene un conjunto de ventajas que uno debe irlas conociendo. Una de ellas es que la tabla de contenido, que es como ya, lo que antes llamaba índice, pero realmente el término índice tiene otras características. La tabla de contenido es lo que va al comienzo de un trabajo y me indica dónde están las secciones, en qué página están las secciones del trabajo, en qué página está la introducción, en qué página están los resultados, en qué página está la bibliografía o los anexos. Entonces, eso lo hace Word automáticamente. Pero para que lo haga, yo tengo que darle instrucciones. ¿Cómo se las doy? Con los niveles de los títulos. Cuando uno está escribiendo el trabajo en Word, uno define eh, qué cosas van a ser título uno, título 2, título 3, título 4. Usualmente yo la mayoría de las veces lo que trabajo son dos títulos, título uno y título 2. En algunas ocasiones me hace falta un título 3. Pero vamos a ver, según la norma APA, el título uno involucra encabezado centrado en negrita y son títulos, secciones gordas. Por ejemplo, la introducción de un trabajo, materiales y métodos, resultados, discusión, referencias, anexos. Esos son títulos uno. Son secciones gordas del trabajo. Títulos 2, en materiales y métodos, yo empiezo con eh, localización donde dice el estudio. Pongamos que a ustedes nos mandan a trabajar con la posibilidad de darle valor agregado a las ostras que se producen en la comunidad del Palmar, en la costa norte de la península de Santa Elena. Entonces, allí hay cultivadores de ostras y ellos sacan las ostras y las venden vivas, las venden a los restaurantes. Pero, ¿qué pasa cuando no puedes vender la ostra? Porque los restaurantes están saturados o tú produjiste muchas ostras, vendiste una parte y te quedó la otra y no hay a quién venderla. Entonces, una solución es, en vez de volverlas a poner en el mar, darle uso, darle valor agregado y preparar un producto con las ostras. Un producto pudiera ser una ostra envasada en un frasco con agua y sal eh, cocinada, esterilizada en una olla de presión y tenemos ostras en salmuera. Yo, cuando estudiaba en California, compraba almejas en salmuera, que venían de Tailandia, eran unas almejitas chiquititas que se usaban para hacer arroz, el arroz marinero, yo le ponía las almejas en salmuera. Otro producto que pudieran hacer es ostras ahumadas. Entonces sacan la ostra, la ahuman, luego la envasan en aceite y la esterilizan. Y les queda un producto exquisito. Entonces, pongamos que ustedes les mandaron a hacer ese trabajo y están haciendo el informe. Entonces, el título del trabajo pudiera ser eh, valor agregado para ostras cultivadas en Península de Santa Elena. Autores, José Lor y Ashley Contreras. Entonces, va a haber una introducción donde van a explicar eh, ¿por qué hace falta darle valor agregado? Como lo dije antes, tenemos una producción muy grande de ostras, las ostras no todas se venden y necesitamos darle la posibilidad de que el cultivador no pierda sus recursos, sino que las prepare y las pueda vender de una manera más organizada y no cruda, sino ya procesada, ¿no? Entonces, ¿dónde hicieron el estudio? En la sección de materiales y métodos decimos localización del estudio. Entonces, título 2, ese es el título 2, localización del estudio, pues el título uno era materiales y métodos. Entonces, título 2, localización del estudio. Título 3, procesamiento de la ostra. Cómo sacaron las ostras,
Como las abrieron, como las vamos a cocinar, podemos, yo le llevaba, de hecho el cuento, yo le llevaba ostras a mis hijos y les enseñaba a abrirlas con un cuchillo. Lo que pasa es que a veces es difícil, ¿no? Entonces yo agarraba con un alicate, partía la punta de la ostra y por ahí, por el huequito metía el cuchillo y abría la ostra. Pero mis hijos descubrieron que si agarraban todas las ostras que les llevaba, las ponían en una olla, le ponían un poquitico de agua y las hervían con el vapor de agua, las ostras se abrían, sin necesidad de estar usando ningún cuchillo. Así que mis hijos me ganaron en ese sentido de poder, total, si las vamos a abrir, pues las vamos a matar, pues la otra está viva, pero si no la vamos a comer ya cocinada, pues las abrimos con vapor y listo, ella se abre cuando se muere, porque el músculo, la proteína que tranca la ostra, la mantiene abierta, es el músculo de la ostra la que lo cierra, cuando la ostra muere, el músculo se dilata y ya no hay manera, como ya está muerta, el músculo queda, las valvas de la ostra quedan abiertas. Ok, entonces, ¿se entendió lo que es un título uno, título 2, título 3? Juliet, dime. Sí, licenciado. Ok, bueno, ya lo sabías. A lo mejor lo sabías, Juliet. No, esa sección de las normas APA, no. Ya. Bueno, pero las van a aprender a usar porque es muy práctico y el hecho de que una vez que lo tienes declarado, el texto normal no hace falta declararlo. Por definición, Word trabaja en texto normal. Pero esas secciones del texto que son encabezados, que son títulos, deben ser declaradas. Y cuando tú terminas tu trabajo, le dices a Word que de manera automática te genere la tabla de contenido y te la hace en pocos segundos. Te pone los encabezados y te pone la página donde empieza cada encabezado. Es una tremenda ventaja. Ok, seguimos avanzando con las normas APA en aquellas cosas que nos interesan. Ustedes van a preparar una tabla y vamos a ver, las tablas tienen un título, tienen un número, tabla y un número, uno 2 3 4. Debajo del número aparece una leyenda donde describe de qué trata la tabla. La leyenda debe ser suficientemente explicativa para que la gente que vea la tabla no tenga que ir al texto para saber de qué trata la tabla. Aquí vemos violencia de género en Cali en los años 2017, 18 y 19. Entonces, bueno, debería ser 2018 y 19 porque abajo está el 17. Entonces, enseguida vemos tipo de violencia doméstica, patrimonial, psicológica, social, sexual y la cantidad de casos que se reportaron, ¿no? Entonces, al final dice total número de casos, nota, datos tomados del Observatorio de Género de Cali 2020 y eso va a la referencia, ¿no? Entonces, vemos que la tabla tiene primero un número, una leyenda, luego un encabezado donde va a poner el tipo de variables que van a estar descritas debajo en las columnas. Entonces, tipo de violencia, año 2019, y fíjense que tiene pocas rayas, tiene solamente tres rayas arriba y dos abajo, y más nada. En el caso de ustedes, sí va a haber más rayas porque cada organelo va a tener una cantidad de información bastante grande, no grandísima, pero sí va a haber varias líneas, no párrafos, pero sí varias líneas, y ustedes lo van a poner en casillas. Entonces, en el caso de ustedes, en el deber uno, en vez de decir tipo de violencia, va a decir organelo. Luego, en vez de 2018, va a decir estructura y función, perdón, estructura y localización. En la otra columna va a haber función, para qué sirve el organelo, y una cuarta columna va a decir dibujo o fotografía. Y entonces, y no va a haber una suma, porque ustedes no van a estar sumando nada, pero fíjense que al final va a haber entonces una raya. ¿Ok? Eh, puede que en cada organelo ustedes lo tomaron de alguna referencia y al final después que terminan cada organelo, antes de pasar al siguiente, colocan la referencia a donde lo tomaron. Pongamos que lo tomaron de la UDECIR, que esto es para UDECIR, ¿qué tal? 2013. Ya vamos a explicar cómo citar esos trabajos, ¿no? Bien. No van a ser figuras todavía, pero eventualmente pudieran tener una figura. La figura va a tener también
un nombre, solo que aquí la norma APA la pone arriba, figura uno. Normalmente las figuras se ponen, las leyendas se ponen debajo de la figura. Aquí la norma APA la usa arriba y la leyenda arriba, pero muchas revistas científicas no lo aceptan. Pero bueno, la norma APA dice esto, ¿no? Entonces tenemos la figura, una revista, una figura a base de barras con una leyenda, una identificación del eje de las abscisas, el eje horizontal, y abajo pues una nota donde está la fuente de la figura, ¿no? La fuente de los datos. Estas rayas horizontales no van. Yo no sé por qué se las pusieron allí, pero hay demasiadas rayas. La figura solamente va a tener una raya vertical y una raya horizontal. Las citas. Eh, las citas de los trabajos van a ser, eh, yo quisiera que se leyeran esto, porque no puedo, yo apenas tengo unos 40 minutos que me quedan para los ejercicios, tengo que terminar esto pronto y ustedes van a ver que una cita tipo narrativa dice, Quintero 2020 plantea que en el caso de ustedes van a tener donde dice localización y estructura, al final de ese parrafito van a colocar la cita de la cual tomaron la información. Pongamos que es la Audecir. Entonces van a poner paréntesis, Audecir et al, 2013. Y cierra paréntesis y ahí terminó. Eh, Aquí habla de las citas textuales, este no es el caso, no tengo tiempo para cubrir esto, pero eventualmente vamos a dedicar un tiempo en el curso a este material porque esto que estamos viendo les interesa para toda la carrera. Me voy ahora a cómo preparar las citas de las referencias. Fíjense, bueno, cuando son varios, un autor, aquí está una cita narrativa, Luis González. Narrativa significa que después sigue texto, ¿no? Luis González dice tal cosa. Mientras que lo que dijo Luis González termina con punto López González y un punto, le falta el punto aquí a la derecha, ¿no? Cuando son dos autores, Rodríguez y Sánchez. Cuando son más de tres autores, tres o más, Bartón et al. Et al significa y colaboradores, pero usualmente se usa en latín, et ali. Cuando son citas de una organización gubernamental, se pone, en este caso, OMS, pero pudiera ser Ministerio de Salud Pública del Ecuador, MSP, en vez de OMS y el año, ¿no? Y autor corporativo, bueno, Pontificia Universidad Javeriana o Universidad Técnica de Manaví. Bien, seguimos. Aquí vamos. ¿Cómo citar un libro? Entonces vamos a ver un libro. Aquí tengo el libro de Flick U, fíjense, se pone, en los autores solamente se pone el nombre, el apellido del autor. Los nombres nunca se ponen, más que las iniciales. Las iniciales del nombre sí. Usualmente una o dos. A veces revistas dicen uno solo. Entonces decimos Flick U, Flick, U punto, paréntesis, el año entre paréntesis, y luego el diseño de investigación cuantitativa en cursiva, en letra cursiva, y luego la editorial. Ediciones Moranta, SL. Aquí me faltó ponerle la ciudad y el país donde esa editorial existe. Aquí no se la pusieron, pero yo les aconsejo que lo pongan. La ciudad, porque esta edición es Moranta, ¿dónde Carrizo es que ¿dónde está eso? Me dice, ¿dónde está en Bogotá? Ah, perfecto, Bogotá, Colombia. Ahí sí ya estoy claro dónde está, ¿no? Un libro con varios autores, vamos a verlo seguidamente. Eh, Aquí, Ramírez Osorio, punto, coma, L. S. y López Gil, coma, K. S. Año 2018, entre paréntesis, orientar la escritura a través del currículo en la universidad. Y luego sello editorial Javeriano, faltó poner Bogotá, Colombia, que es donde está el sello editorial Javeriano. Entonces, estamos claros por aquí, ¿verdad? Estas son las maneras como citar los libros. Cuando es un capítulo de un libro, porque puede que el autor sea un editor. El libro no lo escribió todo él. Fíjense que en este caso vemos, dice, Molina Natera,
coma, V, y le agregaron editor. Es que Molina invitó a un grupo de profesores para escribir cada uno un artículo y escribieron entre todos 10 artículos. A lo mejor Molina escribió uno solo y el resto lo escribieron 9 personas más. Pero él es el editor y aparece como autor del libro. Luego dice, panorama de los centros de programas de escritura en Latinoamérica, soy editorial Javeriano, y agregan el DOI. ¿Qué es el DOI? ¿Alguien lo ha visto alguna vez, el DOI? Dime, María, ¿conocías el DOI? María, abre el micrófono. Bueno, Melanie o Valentina, ustedes lo conocen, conocían el DOI. Bueno, yo no sé si estoy hablando. eh, Ashley, ¿conocías el DOI? No, ingeniero. Ya. Bueno, el DOI significa Digital Object Identifier, es identificador digital de objetos. Es como una cédula. Cada uno de ustedes tiene una cédula. Esa cédula, ese número es único. Aunque ustedes fallezcan en un futuro, como todos vamos a fallecer, ese número no se pierde. Ustedes se lo llevan. Entonces, los libros y los artículos de revistas y muchas otras cosas tienen esa cédula. Ese número es válido en todo el mundo y no prescribe. Una vez que se declara, en este caso, el DOI es 10.2307/J, etcétera, ese número es único y es válido en todo el planeta. Si yo le doy acá, miren lo que va a pasar. Me aparece el libro. Puede que el libro haya que comprarlo y solamente me aparece la carátula y quién lo vende. Pero algo del libro me aparece, ¿ves? Cuando yo piso el DOI. ¿Ok? ¿Estamos claros por ahí? Bien. Sí, ingeniero. Entonces, la universidad, ahora, ahora me salí y ahora no puedo volver. Bueno, déjame volver a meterme en la... Ahora me sacó de la norma APA y me hace perder tiempo. Ok, chévere. Entonces, yo les decía que la Universidad Técnica de Manabí paga anualmente a la empresa que da el DOI una cantidad y cuando la universidad va a producir 300 trabajos. Entonces nos entregan 300 números que le vamos a colocar a cada uno de los trabajos que produce la universidad, los libros que produce y los trabajos de las 10 revistas que tenemos. Entonces, estamos claros que es el DOI, la cédula que tiene cada obra y es permanente. Y si en una publicación yo le doy doble clic al DOI, me va a aparecer la publicación que estoy buscando. ¿Se entendió? Karen, dime. Sí, profesor. Ok. Entonces, libre versión electrónica, aquí lo que ocurre, bueno, el DOI es una versión electrónica, ya lo vimos, pero a veces el libro me va a tener una URL. Vamos con los artículos científicos. Los artículos científicos se publican en revistas. Entonces, aquí vemos uno, ¿no? Castro B dice construcción y transformación de masculinidades de los costeros de caña de azúcar del Valle del Cauca en Colombia.
Entonces, fíjense que el título del trabajo está en letra normal. Solamente la Revista Colombiana de Sociología, está en letra cursiva. Luego tiene el 39 en cursiva, el volumen 1, que es el número del volumen, y 7902, que son las páginas. Entonces, esta revista puede sacar 3 números al año, entonces aquí está en el número 1. Y luego, si la revista tiene 2, no todas las revistas tienen 2, si lo tuviera, habría que ponerse. Aquí vemos otra, Gallego Montes, prostitución en contexto de conflicto armado en Colombia, revista SS, en cursiva el nombre de la revista y el volumen. El resto está en letra normal. ¿Ok? Entonces esto no tiene mayores inconvenientes, pero la estructura es lo que yo quiero que comprendan. Entonces, artículo con DOI, ya lo vimos, aquí tenemos Hoyos Hernández, Ocasita, Valenzuela, etcétera. El título, Representaciones Sociales Asociadas al VIH, SIDA en Universitarios Colombianos, y es el título en letra normal. Saúde de Sociedades es el nombre de la revista, seguramente una revista en Portugal, 28 en cursiva y el resto en letra normal, y al final el DOI. Bien, vamos a ver otro tipo de referencias que nos faltan. Vamos a ver los periódicos. ¿Qué diferencia un periódico de una revista o de un libro? Las revistas pueden salir una, dos o varias veces al año. Hay revistas que salen cada semana. La revista Science y Nature es tal la cantidad de artículos que publican que tienen que salir cada semana. Pero el periódico sale todos los días. Entonces, aquí 10 y Vaquero publicaron un artículo el 2 de enero. Entonces, como el periódico sale todos los días, para saber en qué periódico salió, en qué número salió, tengo que poner la fecha del día. Y el artículo se pone en letra normal, solamente el nombre del periódico sale en cursiva. El artículo se llama La cúpula de ERC blinda con su apoyo la investidura de Sánchez, el presidente, el primer ministro de España, y el periódico es El País de España. Yo usualmente cuando cito los periódicos le pongo El País, España, y 4 es la página del periódico donde está publicado, ¿no? Igual que las editoriales, uno no sabe a dónde se refiere y por eso yo se lo agrego. Vamos con otra. Aquí tengo el periódico en línea, Barea, 2019, junio 7, Pontificio Universidad Javeriana, la huella de Colombia en la región, de nuevo el país de España, y aparece un URL que es la dirección donde el artículo sale. Si yo le doy doble clic, va a salir el artículo. Ok, eso es lo que se refiere a periódicos. Eh, si son informes gubernamentales, por ejemplo, una ley del Ecuador, o la referencia sobre el número de población, el número de habitantes que tiene Puerto Viejo, y eso le edita el Instituto Nacional de Estadística. Entonces sería, así como aparece aquí, Ministerio de Salud Pública, Salud y Protección Social, 2016, ese es el autor, el año, Política de Atención Integral. Como es un libro, no es una revista, es un libro, sale el título en cursiva y enseguida la URL donde se dice dónde conseguir ese artículo. Vamos con las simposios y conferencias. Juliet, ¿qué es un simposio? ¿Qué es un congreso? Desconozco, pero supongo que debe ser lo que describe ahí en el documento, ciertos Sí, datos que componen la biografía. claro, pero un congreso es una reunión de investigadores o de personas interesadas en un tema donde los van a exponer trabajos adelantados por esas personas recientemente. Entonces, en los congresos, para inscribir los trabajos, se manda un resumen y esos resúmenes luego salen publicados en un librito. Entonces, yo quiero citar uno de esos trabajos y esa es la manera como se hace. En este caso, Cuevas MC, el Congreso dice que se celebró en el año 2019, del 1 al 2 de octubre, fíjense, se pone la fecha completa de duración del evento, luego se pone el título del trabajo en letra normal, como si fuera un trabajo de una revista, y luego el título del Congreso en cursiva. Cuarto Simposio Internacional sobre Acoso Escolar, Desafíos Contemporáneos en torno a la convivencia de la escuela, y se celebra en Medellín, Colombia, y se da en la URL donde se consigue el librito. Entonces, así citamos en congreso. Finalmente, las tesis. Las tesis de grado
Pueden ser trabajos, tesis de licenciatura o de pregrado, tesis de maestría, tesis de doctorado. Entonces, en este caso, Kogan, L, la insoportable proximidad de lo material, cuerpos e identidades, tesis de doctorado, Pontificia Universidad Católica del Perú, y el resto es otra cosa, es una compañía donde las tesis doctorales se entregan para que sean distribuidas. Y al final la URL, ¿no? Entonces, fíjense que entre corchetes, es la única vez que van a usar corchetes, se pone tesis de doctorado o tesis de maestría o tesis de pregrado. Se pone la universidad y se agrega el país al cual pertenece esa universidad. Aquí no hace falta porque dice Universidad Católica del Perú, como ya lo dice, no lo pone, ¿no? Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Voy a dejar de compartir. Ya tienen las normas APA ustedes en su chat. Entonces, voy a compartir, ya tengo un montón de mensajes. Entonces, se está grabando. La fecha límite para el trabajo, me imagino que es el domingo que viene. La tarea es a mano en computador. Es en computador, pero si no tienen computador, la hacen a mano y le toman una foto y me mandan la foto. Hay que hacerla virtual o también a mano. No, ya la misma pregunta. Ok, ya están todas respondidas. Bien, entonces les voy a compartir la tesis de un compañero, un amigo. eh, Ok, entonces, aquí tengo la tesis de un profesor de la Universidad Julián, en Manta. Eh, Sabemos que para citar una tesis necesitamos el autor, el año, el título, la universidad, si es doctorado, qué tipo de tesis es, pregrado, maestría o doctorado, eh, la universidad y el país. Entonces, Universidad de Cádiz, ¿dónde queda Cádiz? Ah, ya va, que no estoy compartiendo. Disculpen, disculpen. Ya va, ya va. Ya va a compartir. Ashley, ¿dónde queda Cádiz? No sé, la verdad es que no, no sé. ¿De dónde salieron las tres carabelas de Colón cuando descubrió América? Ashley, ¿no te acuerdas? ¿De dónde salieron? No, ¿Alguien la ayuda? Ocelor, ¿no? Repíteme la pregunta, ingeniero. ¿Dónde queda Cádiz? Es que salieron de Cádiz las tres carabelas. Colón salió de Cádiz, de Puerto de Palo, que es el puerto que abastece a Cádiz. ¿Y dónde queda? ¿En qué país? España. De España, al sur de España, pegado a Portugal. Ok, entonces ya tenemos la universidad y el país. El título, Contribución al conocimiento biológico y pesquero, ok, pero el título es muy largo, solamente lo vamos a hacer. Entonces, yo necesito que agarre un papel en este momento, un lápiz y escriban cómo vamos a hacer la cita. Ya necesitamos el autor, porque lo primero que vamos a poner es el autor. El autor es Cleber Javier Mendoza Nieto. Entonces, ¿cómo vamos a poner el autor? Será Mendoza Nieto, coma, K punto, X punto, porque no se ponen los nombres, se ponen solamente las iniciales del nombre, los apellidos sí. Luego ponemos el año. ¿De qué año es? Vamos a verlo. 2023. Entonces ya tenemos Mendoza Nieto, coma, K punto, X punto, paréntesis, 2023, cierro paréntesis. Ahora voy con el título. Contribución al conocimiento biológico, ahí lo pongo, no sigo porque es muy largo. Enseguida pongo de qué tipo de tesis estamos hablando.
una tesis doctoral. Entonces pongo corchete, tesis doctoral, coma, Universidad de Cádiz, coma, España. Cierro paréntesis. Y si la tesis está contenida, como de hecho él está en Internet, yo puedo poner el título completo y Internet me lo va a devolver con en la página donde está localizado, que está localizado en el repositorio de la Universidad de Cádiz. Entonces yo esa URL la coloco en la cita. Entonces, yo necesito que ustedes me hagan eso ahorita y luego que terminemos la clase, le toman una foto y me la mandan al chat para yo corregírsela y se las devuelvo. Esto no tiene puntaje, porque lo que tiene puntaje es el deber que van a hacer el domingo. Pero en este momento necesito que ustedes, si estuviéramos en clase presencial, yo esperaría que lo hagan, me voy por todos los pupitres y veo cómo lo hizo cada quien y se lo corrijo de una vez, pero me es imposible hacerlo. Así que vamos a hacerlo con un papelito ahorita y todas las referencias al final de la clase le toman una foto y me la mandan y yo se las devuelvo corregidas. Entonces, hagan esta para seguir avanzando. Dígame cuándo terminaron para poder seguir. ¿Terminaron? Alba. José Lor, dime, ¿terminaste? Bueno, contesten, por favor, para poder seguir. Johanna, bueno, nadie contesta. Tengo Juliet, una consulta. En la parte que usted dijo el URL, solo ponemos así como que no, no, pones URL. URL nada más. No pones, no se los estoy dando, así que no lo puedes poner. Si lo quisieras poner, yo te lo tendría que dar, pero no lo tenemos. No vamos a perder ni, pero si pones URL, porque tú sabes que después va a venir otra cosa. Bien, entonces dígame si terminaron para poder seguir con otro trabajo. Sí, licenciado. Bien, dejo de compartir, vamos con otro. Ok, aquí tenemos un libro. eh, el libro se llama Fisheries Biology Assessment and Management. Es un libro que dice Biología pesquera, evaluación y manejo. Aquí vemos, repite el libro, el nombre, segunda edición, y el autor es Michael King. Está en Australia. ¿Qué más nos falta? Tenemos autor, tenemos el nombre del libro, tenemos la segunda edición, nos falta la editorial y el año. Entonces, la editorial es Blackwell y el año tenemos que seguir bajando para buscarlo. Y aquí me aparece 1995. ¿Lo ven? ¿Lo ven en 1995? 95. Pero fíjense que tenemos segunda edición. Por lo tanto, tomamos la segunda fecha, 2007. ¿Se entendió esto? Que cuando yo tengo una segunda edición,
Aquí me aparece la fecha de la primera edición, pero también me aparece la fecha de la segunda. Como la cita le estoy diciendo, con la segunda edición debo usar 2007. Entonces, ¿cómo quedaría esta cita? Bueno, el nombre de autor es King, coma M, no ponemos el nombre. King, coma M, Disculpe punto, que me dime. interrumpa. No está presentando. Ah, no estoy presentando, cónchale, ya. Disculpe, ya, ok. Ok, entonces aquí empiezo. El nombre del libro, Fisheries Biology Assessment and Management, solamente le vamos a poner Fisheries Biology, no se preocupen con el resto, solamente tenemos dos palabras. Segunda edición hay que ponerlo, segunda edición en inglés o lo ponemos Second Edition, 2 ND, ED punto. El autor es Michael King. El año 2007 y la editorial era Blackwell. Entonces empezamos por King M, King, M, punto, 2007, cierra paréntesis, Fisheries Biology, segunda edición, 2, ND, ED, punto, y Blackwell Publishing Company. Como yo no sé dónde queda Blackwell, aquí lo busco y me dice queda en el red, dice Blackwell Publishing Ltd, queda los 9600 Garsington Road, Oxford, Reino Unido. Eso queda en Inglaterra, queda en Londres. Pero no vamos a poner, solamente le ponemos UK, Blackwell UK, y con eso nos va. Ok, dígame si lo pueden hacer para seguir avanzando. Queda todavía un cuarto de hora de clase. Se me borró. Ok, ¿lo ve? ¿Se ve el libro de King? Dime, Jorge, si lo pudiste hacer. Cedeño, abre el micrófono. Estoy en eso.
Profesor, y yo ya mismo en la noche lo puedo llamar, es que ya tengo que ir. Ya, bueno, miren, tengo que pasar al siguiente trabajo porque si no, no nos va a dar tiempo. Eh, ok, entonces aquí tengo uno de mis trabajos. Esto está, a ver dónde está publicado, se aparece. Es chiquitito. Ok, entonces, veamos el comienzo. La mayoría van a conseguir un trabajo así, ¿no? Pesquería y parámetros biométricos de los cangrejos de Enero Calapa, Barracuda Calapie en el oriente de Venezuela. Entonces, solamente vamos a tomar para el ejercicio que vamos a hacer, solamente tomamos pesquería y parámetros biométricos, más nada, se olvidan del resto, después es muy largo. ¿Quiénes son los autores? Bueno, el suscrito, Luis Marcano y Douglas Altuve, que en paz descanse. Eh, ¿En qué año se publicó esto? En el año 2005. ¿Y en qué revista está? Está en, lo vemos aquí al final de la página, dice Revista de Biología Tropical, número, volumen 53, números 3 y 4, 463, 474. Y ratifica en el año diciembre de 2005, ¿no? Entonces, eh, vamos a usar los últimos minutos que quedan 7 minutos, para hacer este trabajo. Entonces, al comienzo tenemos los autores. Entonces sería Alió, coma, J punto, coma, Marcano, coma, L punto, y Altuve, coma, D punto. Año 2005, cierra paréntesis, pesquería y parámetros biométricos, no ponemos más nada, y enseguida la revista en cursiva. Esto es el término, el nombre del libro, del trabajo va en letra normal, porque en cursiva va a ir el nombre, el título de la revista, que es Revista de Biología, abreviado, Red Bioltrop, y luego 53 en cursiva, igual que el nombre de la revista, y luego 34, 463, 464 en letra normal. Entonces, hagan eso, por favor.
Bueno, ¿cómo van? José Lor. José, les acabo de pasar al chat los tres trabajos para que los tengan y las normas APA. Entonces ahí pueden verificar la información contrastando la norma APA con el trabajo que les pasé. Me falta el libro, pero que yo no sé si ustedes en los teléfonos puedan descargar el libro de King. El libro de King seguramente tiene 6.000. Lo que puedo es pasarles la... Ok, ya les acabo de pasar las tres referencias para que preparen el, el material. Eh, ¿En qué chat? Dice Jorge Cedeño. Es que yo creo que no todos están en el chat. Eh, no, obviamente lo pasé al chat del curso, este chat no, porque no, este chat no lo va a aceptar. Como no tiene mucho volumen, eh, se lo pasé al chat del curso. Eh, pero pueden verificar si lo recibieron. Dime, María, ¿lo recibiste? ¿Qué dice José? Sí, sí, se recibió el mensaje. Ok. Claro, pero es que puede ser que no todos estén en el chat. Eh, ¿Quién de ustedes no está en el chat? Empezando por ahí. Yo, yo ingeniero. Ok, pero Stalin. Stalin, déjame ver. Murillo Macías. Stalin, dime tu teléfono. 09. 60, Ya va, repite. 09 80, 60 70, no te entiendo. 60, 60, 60, ajá, ¿qué más? 92, 22, 26, 26, 31. no te entendí. ¿Hasta dónde se quedó, ingeniero? 096, 092, 26, 61. eso 31, A ver, 61, 61. 61, listo, listo. Ya, entonces, me falta, por ejemplo, Alba Macías, no tengo tu número. Yo tampoco, profe. ¿No tienes número? ¿No tienes teléfono? Alba, por favor, responde.
Alba, responde, por favor. Bueno, no hay manera. Si no me da el número, imposible que la coloque en el chat, ¿no? Ingeniero, yo tampoco estoy en el chat. Claro, pero dime el número, 09. 0997 Ajá, 98 ¿sí? 6340. 6340. Listo. Sí. Ok, ya los incorporo y van a recibir entonces el material. Digo, licenciado, yo tampoco estoy en el grupo, pero yo antes al inicio de la clase leí el número. Claro. Eh, Bien, ya voy a verificar quién, ya va. ¿Quién me acaba de decir que no está en el grupo? Dime la Yo, Jorge Cedeño. Cedeño Jorge. Sí, yo antes leí el número al inicio de la clase. Perfecto. Ya los incorporo para que reciban el material y recuerden, oye, no le den muchas largas a esto. Simplemente hagan el ejercicio y me lo devuelven enseguida para yo corregirlo y se los devuelvo. Así tenemos seguridad y ustedes saben cómo citar esto y se leen las normas APA. Eh, Bien, ya son las 6:15, no, las 4:06, las 4:04. Nos vemos entonces el día lunes. Cualquier duda, por favor, me escriben al chat o me llaman por teléfono. Hasta luego. Chao, despídanse. Hasta Chao. luego, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero.